Buenas tardes, mi nombre es Diego Alejandro Rengifo y a lo largo de este ciclo de investigación, de seminario de investigación, tuve el privilegio de trabajar con tres compañeros, Natalia Viroa, María Casanova y Edwin Santiago Ortiz. Para nuestro trabajo en seminario de investigación decidimos abarcar un tema muy común, el cual titulamos La importancia del bilingüismo en el siglo XXI. Y como procedencia de este tema, nuestra pregunta a analizar, nuestra pregunta problema o pregunta de investigación principal fue: ¿cuál es el método más eficaz para aprender idiomas? Sin duda son dos cosas que van totalmente relacionadas y por eso quisimos aplicarlas. Para empezar para iniciar nuestro marco teórico, primero que tuvimos que describir era qué era la educación, para después saber cómo aprender un idioma. Así que analizamos varios significados de cómo se relacionaba la educación y para esto recurrimos a filósofos que sin duda fueron muy destacados a lo largo de la vida y sin duda están muy relacionados con la educación, como fue Platón, Pitágoras, Kant, entre otros. Analizamos qué era la educación para ellos y vimos que sin duda la educación es aplicable en muchos segmentos o muchas dimensiones. Así que decidimos abarcar las principales dimensiones en las cuales son aplicadas la educación. Encontramos la dimensión moral, la dimensión social, la dimensión política y la dimensión económica. También abarcamos otro tema que está muy relacionado, porque sabemos que la educación no solo se refiere a lo que aprendemos en un aula de clases, también se refiere a lo que aprendemos en otros lugares. Y esto se describe como la educación no formal y la educación formal, que es la que conocemos como carreras, bachillerato, en fin. Relacionamos esto porque vimos que las personas, sin duda, independientemente en qué dimensión estén laborando, en qué dimensión se quieran desempeñar, les va mejor si tienen algún grado de educación. Pero asimismo, a las personas les empieza a ir mejor si tienen algún grado de educación en una segunda lengua, pero en la actualidad. Antes no era tan necesidad, pero a lo largo de los años se ha convertido en una necesidad para tener un gran desarrollo dentro de las dimensiones ya mencionadas en nuestra investigación. Ese fue nuestro primer paso para nuestro marco teórico. El segundo fue encontrar cuáles son los tipos de enseñanza de segundo idiomas, de otro idioma, que se ha desarrollado a lo largo de la vida. Encontramos varios, pero destacamos cinco. El primero fue el método gramática traducción, que es el método más antiguo que existe, que sin duda se refiere más que todo a la gramática de las personas. La gramática, escribir y qué significa. Ver una frase en otro idioma y escribir qué significa. Este eran los métodos más antiguos. El otro es el método directo, el método que se desarrolla más que todo con traducción. Escribe una palabra, saber su significado. Poco a poco. Empezar a unir cabos, que es el método más directo. El otro es el método audiolingual, que solo se enfoca en el audio y la lingüística para aprender un idioma. Y otro interesante que destacamos es la vía silente de Gatec, que se enfocaba más que todo al vocabulario, al tipo de vocabulario que hacer, que hablar, y que también se relaciona con el léxico. Sabemos, o bueno, es entendible que no el mismo léxico que usamos para entender, para hablar español, al ser traducido no sería equivalente al léxico que se habla en inglés. Hay una distorsión total, no porque signifique una palabra, significa que ya haga parte del léxico de este lenguaje. Y el último es el método de respuesta física total, que está enfocado más que todo a la habla, a la habla o comprensión, también comprensión auditiva. Entonces, primero destacamos qué era la educación y la importancia, y luego cuáles son los métodos a escoger para aprender idiomas. Pero luego queríamos relacionarlo con lo
qué significa el siglo XXI o lo que está vuelto el siglo XXI, que es la importancia. ¿Por qué aprender un segundo idioma en la actualidad? Entonces destacamos o vimos, analizamos algunas encuestas realizadas por, por distintas academias y distintas empresas de cuáles son las opciones de trabajo que tienen las personas que hablan dos idiomas. ¿Cuál es el nivel de vida que tienen las personas que hablan dos idiomas o más? Y lo comparamos con las opciones laborales que existen para las personas que solo hablan un idioma y también las condiciones de vida que tienen las personas que solo hablan un idioma. Entonces, sin duda, allí se pudo llegar a la conclusión que para alcanzar un mejor nivel de vida hoy en día, en la actualidad, es necesario y vital aprender un segundo idioma, lo cual también hacía parte de nuestro marco teórico. Ya tenemos tres escalas. Y la última la relacionamos de nuevo con otra cosa que es aplicada al siglo XXI, que es la tecnología. Entonces, sin duda, la necesidad de aprender idiomas también ha hecho que sea más fácil y cómodo aprender idiomas mediante la tecnología. Y debido a la tecnología es que también se ha vuelto una necesidad aprender idiomas. Porque hay muchos trabajos hoy en día en desarrollo de aplicaciones, desarrollo de software, desarrollo de tantas cosas, e incluso en la compra de equipos, donde muchas de las cosas son estar en un idioma que es más que todo el inglés, hablando desde el punto de vista colombiano. Entonces analizamos este campo y vimos qué papel juega la tecnología, no solo para la educación, sino para la aplicación, el aprendizaje de una segunda lengua. Son dos autores los que principalmente destacamos que estaban o hacían o bueno, hacen parte del libro Pearson, que, que es muy común, una editorial muy buena, que se enfoca en en la gestión de proyectos y en la metodología de investigación. Estos dos fueron nuestras principales bases para desarrollar y poder completar y finalizar este método de investigación. Entonces, sin duda, eh, el categorizar y el sincronizar nuestro marco teórico nos llevó a entenderlo mejor. Uno como investigador, al tener que diferenciar o secuenciar el marco teórico y no solo hacer un solo documento, genera que uno tenga que investigar más. Y al investigar más, uno aprende más. Entonces, sin duda, este proceso de nivelización del marco teórico nos ayudó a comprender mejor qué era lo que queríamos aprender y cómo teníamos que buscarlo.